Pues no sé si lo vamos a mandar al rincón de pensar o no, porque quien tiene que decirlo es nuestra querida Paloma, nuestra psicóloga clínica. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querida? Bueno, que digo yo una cosa, Paloma Huertas. Íbamos a hablar hoy del castigo. Sí, íbamos a hablar del castigo, efectivamente. ¿Tú cómo lo ves eso en general? Que castiguemos a los Pues peques. en general, lo menos posible, mucho mejor. Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que hay que intentar el castigo, cuanto menos, más efectivo todo. Ajá, es curioso. Sí. Nos creemos que todo se arregla castigando. Y no es así. Tenemos esa costumbre, tendemos un poco a plantear las cosas a los niños en términos de castigo. Si no hace esto, tiene esta consecuencia negativa, si no hace esto, te quito un beneficio. Y es verdad que las cosas se pueden transmitir de muchas otras maneras. ¿En qué consiste el castigo? El castigo es simplemente una consecuencia negativa por hacer algo o por dejar de hacer algo. Es decir, tú haces algo que según otra persona, otra entidad, no es deseable y entonces ahí te quitan algo que te gusta o te dan algo que no te gusta. Eso es el castigo. Háblame de los inconvenientes del castigo. Tomad buena nota, por favor, lo que estáis en casa. Pues inconvenientes tienen muchos más seguramente que convenientes, ¿no? Efectivamente. El castigo en sí es una estrategia de modificación de conducta, porque sirve para modificar la conducta de un niño, en este caso, o un adulto. A mí ayer el otro día me llegó una multa. Eso es un castigo. Eso es un castigo. Velegillo muerte, claro, muerte. Sí, me pusieron una multa porque es un poquito más rápido, pues eso es un castigo, ¿no? Entonces, bueno, en los niños los castigos tienen el inconveniente de que la tendencia de los padres muchas veces y de otros adultos es practicarlos en exceso, con lo cual los niños se inmunizan al castigo. Qué pues bueno. Si no haces esto, no puedes ver la tele. Si no haces esto, no vamos al parque. Si no comes lo que te queda, no tienes postres. Entonces, estamos continuamente en una historia con los niños de amenaza. Llega un momento en el que uno ya entra en la dinámica de decir, bueno, en vez de plantear las cosas en otros términos, ¿no? Por ejemplo, a los niños se les puede plantear, bueno, pues si te termina esta croqueta, te voy a dar después un petit suisse. Pues si, en términos positivos, digo, pues mira, si recogemos los juguetes, nos vamos a ir un ratito al parque. Sí, o sea, las cosas se pueden plantear de muchas maneras, ¿no? Pero es necesario hacer eso, Paloma, quiero decir. Si recoges los juguetes, o sea, no podemos decirle simplemente, tienes que recoger los juguetes para que esté la habitación ordenada. Claro, no hay por qué darle premio por todo. Lo primero es establecer unas normas y unos límites. Eso es. ¿No? Es decir, establecer unas normas, pues en casa hay unas normas, hay que recoger los juguetes cuando terminamos de jugar, porque después nos vamos a ir al parque, después nos vamos a ir a dar un baño, entonces esas normas. Si en algún momento los niños pues tienden un poquito a saltarse las normas porque es normal, hay que recordarle un poco lo bueno que tiene el recoger los juguetes. O sea, si recogemos los juguetes, sabes que vamos a ir al parque y vamos a estar más tiempo y estás ahí, te está esperando tu amigo Juanito y tal, ¿no? Entonces, yo creo que hay que siempre plantear las cosas a los niños en términos positivos y siempre que ellos sepan las consecuencias que tienen sus actos, pero en positivo, no en negativo, ¿no? O sea, los castigos y la recompensa hay que plantearlo siempre desde hay que ayudar al niño a saber siempre lo que ocurre cuando realiza una conducta u otra, ¿vale? Y desde luego, en términos de amenaza, nunca. Y menos que parezca un desahogo, que muchas veces los padres que entramos en una historia, que sí. en una historia de que no sabemos qué hacer, nos sentimos impotentes y ya es como no hagas esto toda la semana sin jugar. Y además son castigos que después no se cumplen, porque además no son adecuados cumplirlos, ¿no? Los niños siempre tienen que seguir jugando, tienen que seguir yendo al parque, tienen que seguir saliendo con sus amiguitos y tienen que seguir haciendo las cosas, porque los perjuicios que pueden conllevar no hacerlo es peor que la conducta indeseada que tú estás intentando cambiar con el castigo. Ajá, está muy bien, o sea, eso que nos dices. Que siempre hay que tener en cuenta que los castigos nunca pueden entorpecer el desarrollo social y emocional del niño. Ajá. Sí, que ir a los columpios no puede ser un castigo, no ir. No, puedes ir a los columpios, puedes ir martes menos al columpio, y no estaremos menos tiempo porque tenemos que después ir al baño, pero no plantearlo como castigo. Como un castigo, no. Cuanto menos se utilice ese tipo de estrategia, mejor. Oye, puede salir de niños muy castigados y no te digo nada ya de darle que te pego a la mandanga. Eso ya es que pegar ya
eso que está fuera de toda No, es que hay estudios que ya llevan, hay muchos estudios que han salido, que se han publicado, que plantean que los castigos físicos y los no castigos físicos también, algunos tipos de castigos no físicos, acarrean secuelas psicológicas en los niños y en los adultos. Es decir, de personalidad, de depresión, de abuso de sustancias incluso, ¿no? Entonces, los castigos físicos no están para nada recomendados, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, Paloma, que si de pequeño en una casa hay un niño o una niña muy castigadas por castigos todos los días o por palos físicos, estos son los rebeldes que luego vemos en nuestros vecinos, en los programas de televisión, porque es que se vuelven muy agresivos, ¿no? Efectivamente. No es lo mismo que una educación claro, ellos de alguna natural. manera llegan a un estado de indefensión, que sienten que hagan lo que hagan nunca es suficiente, todo está mal, y ya llega un momento de, bueno, total, ¿qué más da? ¿No? Y además, todo el sentimiento de injusticia, de poca equidad, eso los niños también le pueden ir generando. Muchas veces se humilla a los niños con los castigos, porque se les castiga delante de otros niños, se les grita, es una forma de castigo también el gritar. Es una forma inadecuada de castigo. Es que el castigo tenemos que plantear. A mí es que la palabra castigo no me gusta nada, porque ya de por sí conlleva una serie de matices. Un castigo tiene que plantearse como una consecuencia negativa, en el sentido de decir, bueno, vamos a ver, como en la realidad, es decir, si yo dejo de ir a trabajar una semana al trabajo sin decir y sin avisar y sin nada, seguramente me echen. ¿Eso es un castigo o una consecuencia normal negativa por algo que a lo mejor era evidente que iba a ocurrir, ¿no? Entonces, muchas veces hay que utilizar el sentido común, es decir, bueno, pues si el niño realiza esta conducta, pues tiene esta consecuencia, y si realiza otra, pues tiene otra consecuencia, pero no dejarse llevar por un poquito por los nervios, entrar en la amenaza, entrar en la humillación, eso ya no son castigos. Paloma, los antiguos, como sus padres han utilizado mucho los palos físicos, porque lo han utilizado, ellos lo han trasladado a sus hijos. No ha habido en ellos una especie de ejercicio de decir, hombre, porque mi padre me pegaba a mí, yo no voy a pegarle a mis hijos. ¿Sabes? Te quiero decir, hay algunas familias que continúan porque lo hacía su padre. Y no cambian, y no piensan, y no se paran a pensar que así no es, que su padre lo hacía mal. ¿Sabes? Y deben cortar un poco ese rollo, ¿no? Un poco no, total. Totalmente. Eso tiene que ver con la educación parental. O sea, para ser padres también uno tiene que educarse. Como estrategia educativa, el castigo, entonces... Como estrategia educativa, en el último plano. Y siempre se pueden plantear las cosas en términos positivos. Siempre potenciar las buenas conductas, ¿no? No centrarse en las negativas. Y muchas veces los padres nos equivocamos en el sentido de que nos centramos en las cosas que el niño no puede hacer, y muchas veces tenemos que tener esa mano izquierda y plantearle una alternativa. Es decir... Claro, dame una alternativa al castigo. Pues una alternativa es diciendo, bueno, pues en vez de regañar al niño por una rabieta, ¿no? En el momento en el que empieza a cambiar la conducta y empieza a salir de esa rabieta, o empieza a lo mejor a tener un comportamiento adecuado, o en otro momento determinado que también la deja de tener, alabarle, decirle qué bien te has portado, qué bien lo has hecho, porque es que las conductas positivas de los niños las damos por hecho. Es como, ellos ya han nacido sabiendo lo que tienen que hacer, ¿no? Pero las negativas es como, oh, Dios mío, no te estás portando bien, ¿no? Ellos tienen que aprender. Hay que enseñarles, ¿no? Claro, hay que moldearles. Y la idea de los niños es poco a poco moldearles. No pedir que desde el principio ellos ya sepan lo que pueden hacer y lo que no. Verbigracia. El niño sale con la madre y el padre o con el abuelo y la abuela y se sube al árbol. Y empezamos, bájate del árbol porque si no te quedas sin yogur de mi titilla. Es un castillo, es un castigo. En vez de decirle, no te puedes subir al árbol... Es una amenaza, con lo bueno que está el yogur de mi titilla, por Dios. Lo que debemos decirle es que no tiene que subirse al árbol, porque él no sabe que al árbol no se puede subir ni se debe subir. Es peligroso subirte a ese árbol, vamos a hacer otra cosa. Y le das una alternativa para hacer. Pues vamos a jugar vamos a coger flores, vamos a ver los animalitos, le da una alternativa. Y en el momento en el que lo hace, se pone, qué bien, que ha hecho caso a mamá, te ha bajado y vamos a... O sea, siempre hay que intentar plantear las cosas en términos... Siempre hay una alternativa positiva que ofrecer al niño para dejar de hacer una conducta negativa. Y ya en último recurso decirle, bueno, pues es que si sigues en el árbol va a pasar algo. Le pasa algo al árbol, que tenga que ver o te pasa algo a ti, que te caiga y te parte una pierna o la cabeza. ¿no? O te va a pasar algo, o va a tener que ir papá y te va a coger y te va a soltar aunque tú no quieras, ¿no? Entonces, bueno... Paloma, ¿es adecuado a todas las edades y ya con esto terminamos? ¿El castigo se realiza? Ya te he dicho que a mí me han puesto una multa hace poco. O sea, no te digo nada, a mí también me han castigado. Entonces, sí, vamos, el castigo
es poco adecuado en todas las edades. Es uno de los últimos recursos que se deben de utilizar. Hoy en día se sabe que es uno de los últimos recursos que se deben utilizar. Por esto mismo, por plantear las cosas en términos positivos. Entonces no es lo mismo decirle a un adolescente, si no estudias, no sales con tu amigo, decirle, mira, si cumples con tu horario de estudio y va todo bien, pues el sábado puedes ir con tu amigo a Tori y el de este también. O sea, en términos distintos, ¿no? Yo tengo, y además que así lo he hecho siempre con mis hijos, que hablar es importante y necesario. Que antes de lo demás, del grito, hay que hablar. Y hay que decirle, aunque a veces te cogen unas rabietas también que te entran ganas de coger al crío porque no entienden, ¿no? Pero bueno, eso lo último ya es el castigo. A veces, y también hay que ser comprensivos con uno mismo. A veces uno llega un momento en que explota y también a veces tiene derecho y dice, bueno, pues es que yo no soy perfecto tampoco y esto me ha llevado ya a una... y he hecho... ¡ah! ¿No? Cuando hay un niño rebelde debemos visitarte, Paloma. Debemos llevártelo la rebeldía a la consulta. Si de alguna manera la rebeldía esto vemos que no tiene arreglo. Por lo menos en plan de puertas para adentro. A ver si tú puedes hacer algo. Sería lo suyo, ¿no? En caso de que ya vean los padres que se van de las manos y que ya no saben qué hacer y tal, estamos para lo que necesiten. ¿Dónde estáis? Claro. Estamos al lado de Muelle 1, en calle San Nicolás, número 13, primero C, y en la página web es psicouma.com. Psicouma.com. Con la P delante y la S... Con la P delante y la H de humano. Eso es. Aquí lo tenéis por si queréis visitar a Paloma en caso de rebeldía. ¿Con qué edad debemos plantearnos esto ya no tiene arreglo para llevarte a los críos? Uy, es que vienen de distintas todas las edades. Niños con mucha rabieta, vienen los padres a veces desesperados, vienen ya muchas veces cuando son ya adolescentes, entonces dependiendo de cada caso. Hay casos que a lo mejor muestran dificultades más pequeñitos, otros que muestran más dificultades un poquito más tarde. Entonces, depende. Pero al árbol desde chiquitito lo enderezamos, que si no se nos pone hay que ponerle un palito. Yo creo que es muy importante el asesoramiento para los padres, es decir, un poco ayudar a los padres a manejar, porque los padres también son padres por primera vez y a veces es muy importante la educación también en los padres y trabajar sus propias, a veces, historias, sus propias dificultades también a la hora de a lo mejor manejar al niño. Que es justamente lo que tratamos de hacer aquí, un poquito educar a los papás y a los abuelos, que también consienten mucho. Bueno, los abuelos y las abuelas consienten mucho, sobre todo las abuelas, consienten demasiado. Bueno, muchísimas gracias, Paloma, por haber venido. Como siempre, que tengas una buena semana. Igualmente. Y no te pase de velocidad, chiquilla. No. Que te castigan. He aprendido. Tú sí has aprendido, ¿no? He aprendido a... Muy bien, me alegro. Sí,